Está con nosotros el contador Fabián Boleas, que es el ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Entre Ríos. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto, ¿cómo les va? Gracias por venir a la radio. No nos embarullemos con cifras. Usted me dice el presupuesto de 2026 en Entre Ríos será 48.000 billones y millones. Nos vamos a empantanar porque perdemos las nociones y las proporciones. Dígame qué es lo importante del proyecto de presupuesto con la noticia de hoy, ¿no? De que la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad en general, con disidencias del justicialismo en lo que tiene que ver con el endeudamiento. ¿Qué es lo verdaderamente importante de este presupuesto? A ver, yo les decía en oportunidad de ir a la legislatura, en el trabajo de comisión de ambas cámaras, que si tuviera que sintetizar este presupuesto, me concentraría en decir que es un presupuesto que se hace cargo de los servicios y las funciones que tiene el Estado, dando prioridad, y es así que todo lo que tenga que está vinculado a la función social y al gasto social se incrementa por encima de lo que se incrementa en la media de los gastos. Y además, humildemente creo que es un presupuesto que... Perdóname, repítame eso. ¿Qué es lo que sube por encima de la media de los gastos? Claro, nosotros tenemos el incremento de los gastos, que sube, la media del incremento de los gastos sube en el orden del 13%. Sí. Sin embargo... ¿Real? ¿Nominal o real? No, en términos nominales, digamos. Nominales. Sin embargo, si uno desagrega esos gastos, todo lo vinculado a lo social, y se incrementa en el orden del 19. Está por arriba del 13. ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y demás está en el orden del 19, educación está por encima de la media, seguridad está por encima de la media. La pregunta antipática es, ¿qué es lo que ha quedado por abajo del 13? ¿Qué es lo que ha quedado por abajo de la media? Lo que está más vinculado a servicios generales de la administración pública. ¿Con una inflación proyectada en cuánto en ese presupuesto? La pauta inflacionaria está en el orden del 14, 15 para... ¿En línea con el presupuesto nacional? Claro. Nosotros hay variables, las variables macroeconómicas son exógenas a nosotros, son ajenas a nosotros, y nosotros tenemos que tomar esas variables para confeccionar el presupuesto. Es decir... ¿Eso incluye ley de responsabilidad fiscal o no? Hay que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. En virtud del cumplimiento de eso, esa ley dice que debemos tomar las variables macro, obviamente, que establece y envía el presupuesto nacional. Así que para nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ingresos por coparticipación nacional es un dato. Es decir, no es que nosotros podemos estimarlo, es un dato estimado por nación. Así que no recuerdo ahora. 14,5, sí. 14,5. Sí, era ahí entre 14 y 15. La que estima el presupuesto nacional. Claro. Así que sería nominal, es un 19, son 5 puntos por encima de la inflación proyectada. Claro. Que todos sabemos que es muy difícil que sea de 14,5 también, por lo que viene pasando en los últimos años. Y uno sospecha que ahí también el presupuesto tiene cierta discrecionalidad para después ir ajustando partidas. Sí, bueno, lo que se está viendo en el 2025 es que lo que se estaba presupuestado para recursos se viene dando. Pero como gastos quizá no. Como gasto tenemos, claro, el desafío de que se han incrementado por encima de lo que se han incrementado los recursos. Pero bueno, esto es producto de esta estabilidad, digamos, y esta desaceleración de la inflación que requiere mayor precisión a la hora de presupuestar. Antes la inflación es como que disimulaba corregía todos los todo. errores que podíamos podíamos cometer, ¿no? Acá discutimos mucho, sin números a la vista, hasta que Martínez fue a buscar planillas al Ministerio de Economía, una afirmación del gobernador Frigerio. Porque Frigerio todo el tiempo nos dice, y usted está más o menos por ahí, que están contando moneditas, que es una situación complicada, hasta en términos históricos de la provincia, comparándola con situaciones muy difíciles. Pero al mismo tiempo nos dice, el presupuesto 2026... es el más impresionante en materia de proyección de obra pública. Bueno, a mí no me cierra cómo se compatibilizan esas dos cosas. Primero,
Es una situación crítica, seguimos y estamos en una situación crítica. El año 2026 también, digamos, es un año de grandes desafíos. Y frente a esa situación crítica y a pesar de esa situación crítica, hay una decisión política de repensar el manejo de los recursos públicos, el repensar las finanzas públicas, y eso se manifiesta en el presupuesto. Hoy le decía, ¿no? Cuando intentaba resumir en algunos puntos que era este presupuesto, decía el tema de una mirada social, porque los gastos sociales se incrementan por encima de la media. Y por otro lado, con una mirada productiva y exportadora, porque está pensado en continuar y ampliar aún más los desafíos en materia de infraestructura para darle competitividad a la producción. Esto tiene que ver con la inversión pública. ¿Me da un ejemplo? Bueno, dígame, un ejemplo que a mí me permita pensar que el presupuesto 2026 contribuye al sector productivo en materia de infraestructura. Acá podríamos hacer un paréntesis, porque uno tiene la sensación, sobre todo por la política nacional, que estamos en un momento de enorme desinversión y que en realidad lo que tenemos que hacer es resguardar la poca infraestructura que tenemos, porque yo no veo gran inversión en ese rubro en el orden nacional. Bueno, hay que separar lo que se financia desde la nación de lo que se financia desde la provincia. Estamos hablando del impuesto del presupuesto provincial, sí, y hablamos de lo que está pensado en el presupuesto provincial para inversión pública. Dentro de la inversión pública tenemos lo que es obra pública, todo lo que es la red vial está más pensado en el tema de la red vial, de los caminos de la producción, etcétera, que no desconocemos esto. Es un problema muy serio. Es un problema muy serio. Creo que todos somos testigos del abandono que ha habido en eso, de la desinversión, como usted dice, que ha habido en eso, y de estar absolutamente, digamos, paradas las obras a principios de gestión. Estamos viendo una evolución en la ejecución de esas obras, en la finalización inclusive de algunas y en el lanzamiento de nuevas obras. En general vinculado a lo que es infraestructura vial, digamos, ¿no? A la red vial. Escuché una observación de una legisladora de la oposición diciendo: che, no se ha ejecutado, bueno, estamos en noviembre, ya estamos casi cerrando el ejercicio, no se ha ejecutado una porción importante del presupuesto previsto el año pasado para obra pública. ¿Eso es cierto? A ver, no, en parte es cierto, pero hay que explicar algo, digamos, ¿no? Es decir, la verdad que muchas veces los números sirven para darle la interpretación que uno quiera y que está en todo su derecho de hacerlo. Cuando uno piensa el presupuesto, piensa que van a entrar, piensa que lo va a financiar de determinada manera, ¿no? En inversión pública, la manera de financiarlo es con recursos del Tesoro o con recursos afectados. Los recursos afectados pueden ser los que tienen una afectación específica, producto de impuestos, como por ejemplo el de combustible, que va para todo lo que tiene que ver con vivienda, o puede llamarse, digamos, recursos afectados porque son transferencias discrecionales que vienen de la nación para un determinado destino. ¿Qué pasa? Si yo no tengo esos recursos, no puedo ejecutar. Y lo que acá no es novedad, lo venimos diciendo, no hay más, digamos, o no ha habido en estos 2 años, y así lo plasmamos, lo asumimos en el presupuesto 2026, asumimos que no va a haber, es lo que tiene que ver con transferencias discrecionales o no automáticas de origen nacional, las no automáticas, para destino de obra pública. Nosotros estamos asumiendo esa realidad, estamos previendo nada más que 3.000 millones de esa naturaleza en el presupuesto 26 y lo demás afrontarlo, ¿no? con afectados y Tesoro. Mi pregunta iba un poco en ese sentido. ¿No es poco lo que puede hacer una provincia cuando el contexto nacional es tan desfavorable? Muy concretamente en el terreno de la infraestructura. Y yo pongo mi monedita, pero antes me llegaban, además de mi monedita, 10 pesos por este otro lado. Hoy sigo poniendo la monedita, pero ya no me llegan los 10 pesos de allá. Nuevamente, ahí tenemos por un lado el tema del financiamiento, sí, y por el otro lado el tema de la ejecución. Respecto de la ejecución que se hablaba, sí, me habían comentado, sí, algunas afirmaciones.
las cifras no son esas. Creo que habían hablado de una ejecución de... Una subejecución Una del subejecución del que hay 25%. Una ejecución del 25%. Exactamente. No es eso. Hemos cerrado octubre, faltan noviembre y diciembre. Son meses que por la dinámica de la contabilidad pública son más activos. Se aceleran. Se acelera la registración, entonces eso va cambiando. Y yo creo que vamos a estar en niveles de ejecución más que acorde con los niveles de ingresos que hemos tenido y por supuesto contemplando las no transferencias las no transferencias de estos envíos discrecionales. Respecto de qué es lo que puede hacer la provincia, si es tan poco, bueno, depende en qué provincia estemos. En Entre Ríos es poco y eso es lo que tenemos que cambiar, ese es el gran desafío. Es poco porque el 85% del presupuesto de los gastos es rígido. Por supuesto, claro. Te queda el 15 nada más que para atender los servicios y además para la inversión pública. Vale, el desafío es cambiar esas relaciones entre gastos e ingresos. Hay provincias que han tenido un manejo de las finanzas totalmente distinto a lo que hemos tenido nosotros. La provincia de enfrente, la provincia de la región centro. Con un poco más de margen. Con un poco más de margen. Tienen mucho más margen que nosotros. Hablar de 3-4%, de cambiar 3 o 4%, implica duplicar el margen que tenía. Digamos, no es poco, ¿no? Sí, claro. Contador, igualmente, volviendo al tema de la obra pública, acá creo que llegamos a un número que concluimos quienes vinamos las planillas y demás de 430.000 millones de inversión en obra pública para 2026. Lo que está previsto en el presupuesto 2026 en inversión pública, que es un poquito más amplio que lo de obra pública, es 550.000 millones. 550.000 millones. Correcto. Nos cuesta a muchos llegar a ese billón que dijo el gobernador como una inversión récord en cuanto a obra pública en 2026. ¿De dónde salen los otros 450? El artículo 6, creo que es el del proyecto, que habla de la autorización, del pedido de autorización de endeudamiento por 300 millones de dólares, multiplicarlo por el tipo de cambio y ahí va a llegar al billón. Pero esos 300 millones de dólares, ¿llegan todos en 2026? ¿Se ejecutan todos en 2026? ¿Cuál es el tema? Porque una profesora de mi mamá, que es profesora de matemática, un saludo para Mirta, me diría, están sumando peras con manzanas, me lo dijo toda la vida. Y no se puede sumar peras con manzanas. Digamos, el crédito en pesos, presupuesto en pesos versus crédito internacional a tomar, que no se va a ejecutar en su totalidad en 2026. No es sumar peras con manzana, con todo respeto a Mirta, y la saludamos también. ¿Por qué? Primero porque estamos hablando de inversión pública. En primer lugar, estamos hablando del mismo concepto. En segundo lugar, puede haber una interpretación en la temporalidad. Pero lo que sí es importante, que esos 300 están calzados con proyectos concretos de obra. ¿No? No es un pedido de autorización, pido 300 porque entonces después empiezo a pelear a ver qué consigo y después ponerme a ver qué obras. No. Hoy algún legislador de la oposición dijo, son obras que no tienen hechos los estudios técnicos como para empezarse a ejecutar en el corto plazo. Yo no tengo esa información certera, pero... Yo lo que tengo es que son proyectos, obras concretas que se han presentado, que se ha gestionado, ha comenzado esa gestión el gobernador frente al BID. Es gestionar con el banco, es gestionar con Nación para que a una provincia le den un cupo determinado. Ese cupo no es de 300, es superior a 300 y el plan de obras está en el orden de los 380 millones de dólares. Nosotros estamos pidiendo 300 porque creemos que eso, más otras autorizaciones que ya tenemos, vamos a poder hacer frente a los 380. Pero creo que acá lo importante es que son obras que están calzadas, digamos. Es decir, es deuda que está calzada con un proyecto en particular. No es la deuda, no es la deuda que Entre Ríos saldría a buscar al mercado. No. Es la deuda de con organismos internacionales. Correcto. Y esa es la que tendría asignación específica. Esa es la que tendría obras específicas. Es para, no sé... No las recuerdo ahora las obras, pero es para la ruta tanto, está para claro. el puente tanto. Pero... Y esto sí tiene que ver con la resolución de agosto del Banco Central, la 8260, que autorizaba a Entre Ríos a endeudarse para obra pública en 120.000 millones, ¿o no? No, eso tiene que ver con parte de la autorización que se nos dio en el 2020,
para el presupuesto 2025, que Claro. lo tomamos, emitimos los títulos y tiene que ver con el financiamiento de la obra que se está ejecutando en el De la obra 2025. actual. Exacto. Bien. Ujú. ¿Qué se le puede decir desde este presupuesto, que sabemos todo lo relativo que puede ser una vez que empecemos a caminar, al empleado público? Lo que venimos diciendo. Hoy usted hacía mención a que el gobernador dice que contamos moneda. Bueno, contamos moneda. Seguimos contando moneda. En términos de ingreso, estamos muy lejos. Lo repetimos siempre, niveles de ingreso de la pandemia. Eso no ha cambiado. El ejecutado a septiembre, en materia de recursos nacionales, hay una caída del 1% en términos reales. O sea, todo esto es comprobable, verificable. Así que es una realidad. Es una realidad concreta que tenemos. Así que lo que tenemos para decir al empleado público, como a toda la sociedad, que nos manejamos con cautela, con prudencia, con análisis permanente de la evolución de las cifras, que en función de eso vamos tomando las medidas que se pueden ir tomando, y como siempre decimos, no queremos asumir compromisos que no podamos pagar. ¿Este noviembre lo encuentra decepcionado respecto de lo que usted esperaba en enero? Lo que estoy preguntando es, en enero usted pensaba que el año y el efecto en las finanzas que usted administra iba a ser mejor. A ver, decepcionado y muy entusiasmado, digamos, ¿no? A la vez. Muy entusiasmado porque en lo personal, muy entusiasmado con la confianza que se me ha dado, muy entusiasmado con estar adentro, digamos, de este proyecto político del gobernador, de formar parte de esta gestión, de este equipo. La verdad que desde ese lugar, en lo personal, con todo el equipo, que tenemos una excelente relación, que vemos cómo se trabaja día a día, cómo ponen el hombro, cómo entienden que no es fácil cuando uno está gestionando día a día. No sé, pienso en el ministro de Salud, pienso en la ministra de Desarrollo Humano, en fin, en el ministro de Obras Públicas. Imagino que en usted recaen todas las demandas, ¿no? Así es. Y sin embargo... ¿Y aprendió a decir que no con elegancia? Bueno, no sé si con tanta trato de ir siendo cada vez más elegante para decir que no, pero bueno, se entiende la situación y se trabaja y se gestiona desde ese lugar. Y decepcionado como entrerriano, por la precariedad, entiendo yo, de cómo se ha gestionado la provincia en los últimos años. Y eso lo viví más de adentro. Yo no me imaginaba que se contara con tan pocas herramientas de gestión para la toma de decisiones. Y eso... ¿Qué me quiere decir con herramientas de gestión? A ver, cuestiones básicas, como para poder tener indicadores, que si usted va a la Dirección de Estadísticas y Censos, o a la Secretaría de Hacienda, no sé cómo se llama exactamente, ahí deben estar todas las planillas, deben estar todos los números, deben estar todas las proyecciones. Uno supone que es lo que en cualquier empresa seria, no ya en un aparato estatal, debiera haber como base, como insumo para tomar determinaciones. No, yo creo que nos faltan muchísimas herramientas para gestionar. Le digo, no sé, por citar el gasto más grande que tiene la provincia, que es el gasto en personal. Ahí nos faltan muchas herramientas para gestionar. Se ha trabajado y se ha avanzado mucho estos últimos 2 años. Es probable que haya mucha dispersión también, ¿no? Entre diferentes organismos y oficinas y reparticiones. Exacto, es como que funciona como compartimentos estancos. Cuando el Estado es uno solo, hay como diferentes autoridades de designación, modalidades, digamos, para la gestión diaria del personal. Pero bueno, lo mismo pasa cuando uno entra en la microgestión, digamos, tanto de la columna del ingreso como la columna del gasto, ve que es una provincia que hemos avanzado. Yo creo sinceramente que se ha avanzado mucho estos últimos 2 años en materia de expertise y de herramientas en la gestión, pero creo que agarramos una provincia muy atrasada en eso. Es muy interesante comparándola con cualquier otra provincia, ¿no? Es interesante lo que usted dice, porque una de las críticas que ha hecho uno de los principales referentes de la oposición,
pienso en el ahora futuro diputado Michel, es que le llamaba la atención la falta de cuadros técnicos en la administración de Frigerio. Usted me está diciendo que lo que nota justamente es todo lo contrario, que viene de un pasado sin cuadros técnicos, es lo que intuyo que usted me acaba... No pasa por la calidad de los cuadros técnicos. Pasa por una cuestión de herramientas de gestión. Y para tener herramientas de gestión tiene que surgir del funcionario la necesidad de contar con esas. Y luego la voluntad de construirlas, de generarlas y demás. A mí me parece que en eso hemos tomado una provincia en donde hacía falta ese tipo de herramientas. Eso es lo que digo. O sea, pero explíqueme, cuando habla de una herramienta, déme un ejemplo para entender. Por ejemplo, ver el tema de incompatibilidades en el empleo público. Uh-huh. Tener esa información con rapidez, con exactitud y demás. ¿Qué me está hablando? Que más de un cargo, incompatibilidades éticas. Cualquier situación de incompatibilidad que refleje la ley. Esto puede ser desde un beneficio previsional y ser empleado hasta, no sé, más de un cargo. No estoy diciendo que sucedan. ¿O acaso en el sistema jubilatorio también? Lo que yo digo es que son herramientas que a uno le permiten en el día a día estar evaluando, tomando decisiones, uh-huh. Determinando conclusiones y bueno, construir información es complicado. Primero, porque hay que ir a buscar el dato y muchas veces no está sistematizado, digamos, el alojamiento del dato. Y luego construir, digamos, la información a través de datos. Se supone que eso debería ser transversal a los partidos políticos, que debiera haber una estructura estatal permanente. No sé si tiene que ver con esto, pero a mí me llama la atención que se haya conformado una comisión para ver qué se hizo con la deuda. Uno debiera saber qué se hizo con la deuda, para qué se tomó y para qué se empleó. Sí, en el caso por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda cuenta con un plantel de técnicos que son muy buenos, que están muy capacitados. Yo la verdad que trabajo muy bien con ellos. Yo lo que me refiero es a todo lo que tiene que ver con la voluntad política de definir un sistema determinado de gestión. Y ahí me parece que no hemos sido una provincia que ha estado preocupada por eso. Eso por un lado. Con respecto al tema de la deuda, a mí me parece muy oportuno el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, porque me parece que era un tema que estaba en el debate, ¿no? Si este gobierno era un endeudador serial, que no se sabía qué se hacía con las autorizaciones de endeudamiento. Hoy se volvió a escuchar esa crítica en la Cámara de Diputados, por parte de la oposición. Claro, justamente esos artículos fueron los que no votaron, digamos. Exacto. Las autorizaciones a nueva deuda. Creo que es una oportunidad para que se sepa de cara a la sociedad cómo ha sido la evolución de la deuda pública en Entre Ríos. Y está bueno que sea mediante una ley, porque nosotros desde el gobierno, ¿qué venimos impulsando desde el inicio, que lo viene impulsando el gobernador? Que sobre el tema de las finanzas públicas, sobre todo lo que tenga que ver con el presupuesto público, digamos, opine toda la sociedad. No solamente lo que estamos involucrados directamente. Es verdad, lo que pasa es que el tecnicismo vuelve a veces la discusión un poco difícil, compleja. Tal vez habría que traducir un poco, ¿no? Sí, es verdad. Por ahí hay temas que son muy densos y complejos Porque las planillas siempre están publicadas, pero pocas veces las entendemos quienes las miramos. Está bien, pero me parece que hay conceptos generales que está bueno que la sociedad en su conjunto los discuta. Esos conceptos generales son los que nos atañen a todos, estemos en el sector público, en el privado, o como en mi caso, público y privado. Pero me parece que es importante, no sé, si hablamos de presión fiscal, decir qué impuestos pretendemos cobrar, por qué los pretendemos cobrar, con qué carga tributaria. Y esa es una discusión que a la sociedad, salvo este gobierno, no la había llevado, digamos, más que cuando recibía uno la boleta y ver cuánto es lo que tenía que pagar. Nosotros acá estamos haciendo un gran esfuerzo de reducción de la presión tributaria real, mejorar la recaudación. Este año
hubo una reducción concreta porque los impuestos patrimoniales aumentaron por debajo de lo que aumentó la inflación 118, los impuestos 115 y nuevamente en lo vinculado al sector productivo, 99% en lo vinculado al sector productivo. Se han eliminado, no sé, más de 100 tasas que tienen que ver con la presión fiscal directa y la indirecta que tiene a su cargo el contribuyente. También en la tarifa de luz se hizo algo. En la tarifa de luz se mantiene el tema del subsidio, se bajó la alícuota del EPRE, del organismo regulador, del 1,8 al 0,8. El gobernador se puso al hombro el tema de la tasa por alumbrado público, conversando con todos los intendentes, generando. Que eso está en proceso en algunas ciudades. Está en proceso, algunos lo han firmado, otros no, pero también es un esfuerzo. En materia de transporte se han mantenido en algunos porcentajes los subsidios, pero yendo a la demanda y dejando de ir a un cheque en blanco. Claro. A las empresas. Bueno, ahora, eso, hablando, sí. pero hablando de cuestiones de herramientas de gestión, esa es una herramienta de gestión que se construyó, digamos, en este gobierno, ¿no? Y de pensar en ir hacia la demanda y no hacia la oferta. Ministro, vuelvo al tema de la deuda, Sí. porque lo escuchamos hoy en la Cámara de Diputados, como bien decía Antonio, pero la campaña también, y escuchamos muchos dirigentes del peronismo decir, este gobierno creció la deuda en la etapa de Frigerio. Por tanto, algunos tiran hasta números nominales, ¿no? Que es poco serio para un alumno de primaria, ¿no? Decir, bueno, en pesos sí creció porque hay una inflación que viene del 100% ahora al 30 y tanto por ciento anual. Es lógico que nominalmente va a crecer en pesos. Pero ¿qué pasa realmente con la deuda? Con la deuda, yo lo que le puedo decir es, tomemos año 2023, la deuda medida en términos de dólares, 2023, 2024, 2025 y lo proyectado para el 2026. La deuda bajó en el 2024, en el 2025 y lo proyectado es que baje en el 2026. No nos gusta. ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando? Del orden de los 744 millones a 690 el del 31 de diciembre del 2025, el proyectado 31 de diciembre del 2025. Pero no les gusta a algunos expresado en dólares, midámoslo como participación o relación, porcentaje de los recursos. Exacto. También ha bajado. Y en eso nos da una... ¿De cuánto a cuánto aproximadamente? El proyectado para el 2026 es del 25, el 2025 terminará en el 27. Del presupuesto de los recursos de ese presupuesto. Del presupuesto, digamos, ¿no? provincial. Y ha habido años del 44, del 32, bueno, no tengo, me podría fijar acá a ver si... Claro, pero viene por arriba el 30 a 27 y 25. Sí, hace 20 años llegó a estar en el 150 también. Sí, ¿no? A ver. Nos saca papeles, ¿vio? Ahí nos matan. Los ministros de Economía cuando pelan una planilla. Claro, ¿cómo le discutís? ¿Cómo le discutís con la planilla? Se acaban los argumentos. No me lo acuerdo de memoria. A ver. El número interesante es la relación deuda-presupuesto, si lo tiene a mano. Y para tener alguna también. Mire, en el 2023 la relación de stock de deuda sobre recursos corrientes era el 67%. En el 2024 el 31%, en 2025 el proyectado, pues no ha cerrado aún, el 27%, y como les decía, se proyecta para el año 26 un 25%. En el 2023 era el 67%. Sí. Ahora, después la devaluación debe haber licuado alguna deuda que estaba... Bueno, pero esto es relación de stock de deuda sobre recursos corrientes. Es un montonazo. Son la misma moneda, digamos. Claro. No impacta la devaluación. Claro. Bueno, sí, algún impacto siempre tiene, pero bueno, pero lo importante es ver la serie. Entonces, si nosotros vemos la serie del 2019 al 2026, vamos a concluir el 2026, si se da de acuerdo en lo presupuestado, como el año de menor participación del stock de deuda sobre recursos corrientes en esa serie. Es manejable, digamos, una cifra 2019 manejable. fue el año, en esta serie 2019 fue el año más alto con el 69%. ¿Y debemos en dólares o debemos en pesos? Debemos en dólares y en pesos. Debemos en todas las monedas. No, porque queremos saber qué nos pega más, una devaluación o que las cosas sigan más o menos así. Nosotros, como siempre lo decimos, bueno, lo argumenta siempre el gobernador,
hay variables que son exógenas. Las macroeconómicas son exógenas. Y nosotros necesitamos una macroeconomía estabilizada con buenos indicadores. Mire, anteayer participaba en un encuentro de ministros para pensar en cómo se financian las políticas productivas en la Argentina, que organizaba el Consejo Federal de Inversiones, que es una continuidad de la hoja de ruta para un desarrollo federal que estuvo acá, que lo trajeron acá a Entre Ríos. Y nosotros somos el país de la región que menos crédito tiene, ¿no? El sector privado es... El porcentaje de crédito en relación con la inversión es muy pequeño. Es muy pequeño. Chile tiene muchísimo más, creo. Chile tiene el 83% de crédito en función de su PBI. Sí, nosotros tenemos Nosotros en diciembre del 2023 teníamos el 6%. Sí, nada. Pero... Y los empresarios aprendieron. No, bueno, pero es un problema... A no endeudarse. Ojo, pero es un problema también, porque el gobierno nacional apostaba a que el crecimiento viniera por el lado de la inversión y del crédito. Pero vamos por un lado al crédito y por el otro lado a la inversión. Yo lo que quiero significar es esto. Diciembre del 2023, 6% de participación del crédito respecto del PBI. Que estamos en noviembre. Octubre del 2025, 12%. Duplicó. En un periodo de un año y pico de estabilidad. ¿Porque aumentó el crédito o porque se achicó la economía? No. La economía está más o menos ahí, sí, nomás. Con más razón, si está estable, no crece, se duplicó, aumentó el crédito. Hay más crédito. Aumentó el crédito. Digo, esto de alguna manera da significado a la importancia de la estabilidad, de las confianzas, de lo que se estime, digamos, ¿no? Pero es una señal. Eso por el crédito y por el otro lado de la inversión. Sí. La inversión. Que se habla mucho, ¿no? De que si la inversión... De la lluvia de inversiones que nunca llega. Y que antes tampoco llegaron. No, porque si uno mira el componente del PBI, el componente de inversión a lo largo de los años se ha mantenido en el orden del 15, 16, 17%, y nosotros deberíamos tener por lo menos 22, 23%. O sea, debemos aumentar 6 puntos en materia de inversión. Quiere decir que en épocas de crecimiento del PBI y en épocas de decrecimiento, la inversión se ha mantenido más o menos en los mismos valores, ¿no? Acá entramos no vamos a entrar en la discusión. Ahora cada vez que midamos la inversión sabemos que debe ser toda privada, porque el Estado se ha retirado, la inversión pública ha bajado mucho y probablemente no crezca, ¿no? Es así. El modelo es así. Bueno, yo ahí tengo... yo creo que no estoy tan seguro de que el modelo sea así. Ajá. Lo que sí me parece que estamos en una época, con los matices y sin coincidir, digamos, en varias cosas, en una época en donde se está rediscutiendo también de qué manera se financia la inversión. Entonces, bueno, nosotros acá lo que vemos que de competencia nacional en Entre Ríos respecto a corredores viales, se ha llamado a licitación, se han presentado, bueno, a ver, la autovía 14 era una concesión. Sí. Y ahora se ha llamado a licitación para continuar con la misma dinámica. Sí, sí. O sea, no hay un cambio ahí conceptual no. de cómo financiar esa autovía 14, que es un desastre. Es verdad, es verdad. Ya lo libero. La última pregunta tiene que ver con, bueno, si Entre Ríos sale a tomar deuda. Tuvimos la noticia de la ciudad de Buenos Aires, que efectivamente salió al mercado, se endeudó, el presidente lo celebró. ¿Cómo estamos nosotros? Aprendimos a mirar el riesgo país como variable que importan en estas cosas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Salimos o no salimos? Nosotros, como dijimos cuando presentamos la ley de sostenibilidad, donde pedíamos la autorización para endeudarnos, para sustituir deuda y cambiar el perfil de la deuda, estamos convencidos que tenemos que hacerlo. Desde ese momento nos estamos preparando. Y siempre dijimos, cuando las condiciones de mercado estén dadas, porque no es que uno dice quiero salir ahora y si no hay condiciones, obviamente que no salís, es un proceso que demanda unos 3 meses de preparación. Estamos de preparación interna de ustedes. De preparación interna y luego la preparación externa. Acá hay que... ¿Y si cuando estamos preparados el mercado no entrega las condiciones favorables, no salimos? Así es.
Es un riesgo. ¿Y si dentro de 15 días el mercado está bárbaro y nosotros nos tenemos las carpetas en orden, ¿qué hacemos? Bueno, es un problema. Esa era cuando nosotros presentamos el proyecto de ley. Yo me acuerdo que intercambiábamos opiniones con una diputada que decía, pero bueno, ¿por qué no vienen cuando esté? Porque yo ahí decía, cuando nosotros el riesgo país estaba en 1000. Claro, cuando 1100. nosotros tramitamos la ley, en un momento yo digo, pero no es que vamos a salir ya. Si no están dadas las condiciones, tenemos que tener. Bueno, pero entonces, ¿por qué no vienen ni presentan y nosotros nos comprometemos que en una semana se lo aprobamos? Bueno, no funciona así. Claro. Hay que estar preparados y en condiciones como para poder salir. Ministro Fabián Boleas, gracias por el tiempo, es muy amable. No, gracias a ustedes.